Hola, hola, ¿qué tal mis queridos alumnitos de la institución educativa San Miguel de la ciudad de Hilara? Mi nombre es Giovanni Chicaya Choque y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de literatura griega. Pero el profesor Giovanni explicó en la anterior clase, la literatura griega se desarrolla en tres periodos. ¿Cuáles son esos tres periodos, hijos? Simple, pues. Uno es el periodo jónico, el periodo ático y el periodo de la decadencia. Como dice su nombre, decadencia, no lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque llega a su fin y nace otra corriente literaria que se llama el medievalismo. Ahora, atiende. Profe, literatura griega, ¿cuáles son las características? Las características, hijos, vienen exámenes de admisión. ¿Cuáles son las características? Uno, esta literatura es netamente original. ¿Por qué, profesor? Es que es la primera corriente literaria. Esta no copia absolutamente a nadie. Al contrario, todas las demás copian a esta corriente literaria. Esta es la primera corriente literaria. Ojo. Dos, profe, es antropocéntrica. ¿Tú sabes qué es antropo? Antropo, ¿qué significa, profesor? Hombre. Centro no cambia. Ismo es el sufijo que significa doctrina. Entonces, doctrina o pensamiento o ideal. Ah, entonces tú dices, profe, es el pensamiento que considera al hombre, ojo, antropo, como el centro del universo. Quiere decir que en la literatura griega todo gira en torno al hombre. Otro, profe, no solamente es antropocentrista, sino también es antropomorfista. ¿Qué quiere decir esto? Antropo, ya sabes que es hombre. Ismo es doctrina. Ah, entonces el pensamiento, ¿ya? Que considera a los dioses con forma netamente humana. ¿Qué quiere decir? Que los dioses se parecen al hombre, no solamente en la parte externa, como nos da a conocer la escultura griega, no, ¿ya? Sino que también se parecen en la parte interna. ¿Por qué, profesor? Simple, es que los hombres, igual que el hombre, aman, odian, traicionan. Ah, entonces tienes que tener en cuenta. Esta corriente literaria es original, es antropocéntrica y es antropomórfica. También es didáctica. ¿Qué es didáctica? Además de una ocasión hemos hecho esta palabrita en clases con ustedes. Didáctica, ¿qué es? Enseñanza. Ah, entonces, la literatura clásica es didáctica porque trata de enseñar de dónde viene, hacia dónde va el hombre, hacia dónde apunta, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera. Otro, profe, esta literatura muestra un equilibrio. ¿Entre qué, profesor? Entre el fondo y la forma. Denota estética. ¿Qué es estética? Belleza. Ah, estética es belleza. Hay un equilibrio entre el fondo y la forma, ¿ya? ¿Qué es el fondo, profesor? Hemos hecho en teoría literaria. ¿Qué es el fondo? El fondo no es otra cosa que el desarrollo de el alma de la obra literaria. En cambio, ¿qué es la forma? La forma es el cuerpo de la obra literaria. Esto denota un equilibrio que se conoce como estética, el desarrollo de la belleza a través de la literatura. Y por último, esta literatura tiene una base netamente mitológica. Mito, ¿qué significa mito? En razonamiento verbal hemos hecho eso, hijo. Mito, ¿qué significa? Mito es mentira. Profe, logo o logía, ¿qué significa? Tratado o estudio. Ah, entonces esta literatura está a, ya se desarrolla a través de falacias, mentiras. ¿Tú crees que existió el Monte Olimpo? ¿Tú crees que existió Aquiles? ¿Tú crees que existió Ulises? No, se basa en desarrollos de leyendas y mitos para desarrollar qué cosa? Sus tradiciones y costumbres, la sociedad griega. Profe, usted dijo que hay tres periodos. ¿Cuáles son esos tres periodos? Uno, el desarrollo de los periodos. El profesor Giovanni dijo, el periodo jónico, ya hemos hecho el periodo jónico. El periodo jónico, también conocido como la Edad Oscura. Profe, ¿por qué se le dice Edad Oscura? Simple, hijo. Se le dice Edad Oscura porque en este periodo carecen de escritura. No hay escritura. El periodo ático, o también conocido como Edad de las Luces, o también se le conoce como el periodo clásico. De ahí que nace el nombre de literatura clásica. Ah, de ahí viene el nombre de la primera escuela o movimiento literario. Y por último, el periodo de la decadencia. ¿Qué es decadencia? Final. Ah, y ahora desarrollamos el periodo jónico. Profe, ¿qué es el periodo jónico? Simple, chicos. El periodo jónico desarrolla dos géneros literarios. ¿Cuáles son, profesor? Uno, el género épico y el género lírico. Y en el género épico, ¿a quién desarrolló el profesor Giovanni? Sí. En el género épico yo he desarrollado dos grandes exponentes. Ahí encontramos el padre de la literatura, también conocido como el poeta ciego. Por eso hemos desarrollado en las anteriores clases el análisis de la Ilíada y de la Odisea. Pero también vamos a desarrollar al gran Hesíodo. Profe, ¿quién es Hesíodo? Hesíodo es conocido como el padre
de la épica didáctica. Su mejor obra, que titula Los trabajos y los días, fácil, profe, ¿de qué habla esa obra? De repente no has leído y te vienen exámenes de admisión. Simple, pues, hijo. Los trabajos y los días catalogan que el hombre tiene un fin en esta tierra, en este mundo. ¿Cuál es el fin, profesor? Trabajar. Trabajar y trabajar. Porque en la obra, Los trabajos y los días, habla cómo el hombre debe cuidar de lo que le rodea, ¿ya? De la tierra, de los animales, de las plantas. Entonces desarrolla como tema que el fin del hombre es el trabajo. O me llega de repente la obra La Teogonia. Profe, no sé qué es la Teogonia. Simple, pues, hijo. Tú has leído. Teo, ¿qué significa? Dios. El razonamiento verbal hemos hecho. Gono, profe, no, no es gono. Gono es ángulo. Este gonia viene del vocablo gen o gene, que es origen. Entonces la teogonia me habla sobre el origen de los dioses. Eso tienes que tener en cuenta. Ahora, en el género épico tenemos a Homero y Hesíodo, que hemos desarrollado en la anterior clase. Pero en el género lírico, ¿quiénes destaca, profe? Safo y Píndaro. Safo es conocida como la 10ª musa. Es la que le canta, ¿ya? Al amor. Por eso la mejor obra de Safo es Oda a Afrodita. ¿Qué es una oda? Simple, pues, hijo, ¿qué es una oda? Hemos hecho en la mayoría del desarrollo de las clases anteriores, tanto en teoría literaria como en el desarrollo de la clase anterior, de la literatura clásica griega. Fácil, profe. ¿Qué tenemos acá? Oda es un canto de alabanza. Afrodita es la diosa del amor. Canto de alabanza a la diosa del amor. O también el gran Píndaro, famoso por sus olimpiadas, o el cantor de las olimpiadas. Pero ahora, en esta clase, me van a atender el profesor Giovanni, que va a desarrollar, fácil, pues, profe, va a desarrollar el periodo ático. ¿Por qué le dicen ático? Porque nace en Atena. ¿Y qué es Atena? Atena es la cuna del conocimiento. Este es el periodo de las luces, o también conocido como periodo clásico. ¿Por qué, profesor? Se le conoce como periodo clásico porque este es el periodo que va a denotar el nombre a esta corriente o escuela o movimiento literario. ¿Qué movimiento literario estamos haciendo? El clasicismo, Profe, ¿qué género destaca en el periodo ático? El único género que destaca es el dramático, ¿ya? El dramático. Desarrolla la tragedia y desarrolla la comedia. En la tragedia, profe, pregunta de admisión, ¿en qué está inspirada la tragedia griega? Y tú le vas a poner, pues, profe, fácil, las fiestas, y son las fiestas dionísicas. Profe, ¿quién es Dionisio? Dionisio es el dios del vino, que en ese tiempo se le conoce con el nombre de el dios Baco. Mientras que la comedia está inspirada en el desarrollo de los sátiros, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Es que la comedia es una especie que deleita, la mofa, la burla de la sociedad humana a través de los defectos que tienen las personas. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, en el periodo ático, el profesor Giovanni, ¿qué va a trabajar? Simple, pues, va a desarrollar el género dramático y va a desarrollar dos especies. ¿Cuáles? La tragedia y la comedia. Cuando nosotros hablamos de tragedia, ¿ahí qué estamos desarrollando? Simple, hijo. En la tragedia, lo que nosotros desarrollamos encontramos la denotación de las fiestas dionísicas. Y acá está la mejor trilogía griega. ¿Por qué, profesor? Aquí encontramos a gran Esquilo. ¿Quién es Esquilo? Y aquí vas a recordar. Profe, Esquilo es el padre de la tragedia griega. Él es el impulsador de la tragedia griega. Una pregunta de admisión dijo, profe, si Esquilo es el padre de la tragedia griega, ¿quién es el máximo exponente? Tú respondes, Sófocles. Sófocles es el máximo exponente de la tragedia griega. Pero no dejen de mencionar también a Eurípides. Eurípides es el más trágico de los trágicos, según el gran Aristóteles. Está en su obra La Poética, no se olviden, ¿ya? Entonces, profe, tenemos a Esquilo. ¿Quién es padre de la tragedia griega? Profe, ¿cuál es su nacionalidad? Estamos haciendo literatura griega. Por lo tanto, tú dices, profe, la nacionalidad es netamente griega. Ya, él se desarrolla más o menos entre los años 525 a.C. al año 456 a.C. El género en el cual destaca Gran Esquilo es el género dramático. Ya desarrolla el teatro. ¿Inspirado en quién? El primer actor. Profe, ¿quién es el primer actor griego? Tespis. El actor Tespis. Ya, no se olviden. Profe, ¿cuál es la especie que más desarrolla Esquilo? La tragedia.
Y él tiene una preferencia por el desarrollo de las trilogías. Por ejemplo, el profesor Giovanni acá te va a explicar una de sus famosas trilogías que nos llega a nosotros casi completa. Y es la única completa que llega a desarrollarse en los exámenes de admisión. ¿De qué estamos hablando? Ahorita vamos a llegar a eso. Profe, ¿por qué se caracteriza el trabajo del Gran Esquilo? Tú le vas a poner, primero, presenta solamente a dos actores. Esquilo desarrolla dos actores. Tiene preferencia por la trilogía, por las obras que se desarrollan en tres partes. Eso tienes que tener en cuenta. Profe, mejora no solamente las máscaras, sino también las vestimentas. Y el teatro del Gran Esquilo es netamente religioso. Está enmarcado en el mandato de los dioses. Eso tienes que tener en cuenta. Las obras que destacan del Gran Esquilo, por ejemplo, encuentras la obra Las Suplicantes. Profe, ¿de qué habla la obra Las Suplicantes? Simple, hijo. Esta obra me habla sobre cómo el rey de Argos protege, ¿ya?, a las hijas de Danao. Profe, ¿por qué? Es que estas hijas estaban obligadas a casarse ¿con quién? Con los hijos del gran Egisto, pero no querían, así que huyen hacia el reino de Argos. El rey, simplemente apiadándose de ellas, por eso se dice las suplicantes, las protege, enfrentando a todos aquellos que quieran contradecir, ¿ya? Contra su protección. Fácil. Profe, la obra Prometeo encadenado, yo te apuesto que tú has leído esa obra. ¿De qué me habla la obra Prometeo encadenado? Simple, hijo. La obra Prometeo encadenado me habla cómo pasa el hombre del desarrollo del periodo jónico, que es el periodo barbárico, al desarrollo del periodo ático, que es el periodo clásico. ¿Por qué, profesor? El que en el periodo jónico recuerda que se le dice la edad oscura. ¿Por qué? Sinónimo de jónico, ¿qué es? Oscuro. Es que carecen de escritura. No hay escritura. En cambio, en el periodo ático, ¿desarrolla qué cosa? Desarrolla la temática de el conocimiento, la ciencia, la astronomía. Es por eso que en el periodo ático nosotros vamos a encontrar diferentes padres de las ciencias. Por ejemplo, el padre de la psicología, de la filosofía, de la gramática, el padre de la geometría, de la trigonometría, el padre de la historia, el gran Herodoto, seguro su profesor de historia les habla sobre ese personaje. Entonces, Prometeo encadenado es un paso del periodo jónico al periodo ático. ¿Por qué, profesor? Prometeo es un titán. Es un titán que vio al hombre completamente desnudo, completamente inculto, desarrollándose a través de cuevas, arrastrándose. Le dio tanta pena a la humanidad que un día Prometeo subió al monte Olimpo y decidió visitar al dios de los metales. ¿Quién es el dios de los metales, profesor Giovanni? Simple, hijo. El dios de los metales es el gran Hefestos. Hefestos. Entonces, cuando visita Hefestos, ¿no? En esta conversación que desarrolla con él, sin que el dios de los metales se dé cuenta, saca un poco de candela del horno y sale raudamente, bajando del monte Olimpo hacia el mundo del hombre, al cual le obsequia, le regala, ¿qué cosa, profesor? La candela, ¿ya? La llamarada. A partir del fuego, el hombre empieza a evolucionar. ¿Y un hombre con ciencia creerá en los dioses? No. Es por eso que Zeus se molesta, porque el hombre en el periodo ático desarrolla ¿qué cosa? El conocimiento, la ciencia. Por lo tanto, dejan de seguir ¿a quién? A los dioses. Dejan de seguir a los dioses. Entonces, es así que simplemente nosotros tenemos pues el desarrollo, pero el desarrollo ya básicamente el conocimiento de la ciencia. Zeus, muy molesto por esta acción, castiga al titán Prometeo, amarrándolo y condenándolo a estar, ¿no? Atado en una cordillera y que cada mañana baje un ave rapaz enorme del monte Olimpo, le rasgue el pecho y se coma su hígado. No contento con esto, ya satisfecha el ave que se iba, el titán automáticamente sanaba, ya cicatrizaba todo, sanaba completamente, para que el día siguiente vuelva a sufrir tal tortura. ¿A quién le pertenece esa obra? Al gran Esquilo, profesor. Prometeo encadenado le pertenece a gran Esquilo. No solamente estamos hablando de esa obra, sino, a ver, acomodamos acá la camarita para que nos siga. Ahora sí. Profe, también, ¿qué obra tenemos acá? Fácil.
tenemos los persas, ¿ya? Profe, ¿de qué me habla esa obra de los persas? Simple, pe hijo, no te preocupes por la vista de la pizarra, porque el profesor Giovanni ya te envió las fotografías de la pizarra que ha desarrollado. Los persas es una obra de rasgo netamente biográfico. ¿Por qué? El gran Esquilo luchó contra los persas en la batalla de Maratón. Ah, entonces una obra de rasgo biográfico. Es una obra de carácter netamente de rasgo biográfico, ¿ya? Acomodemos la camarita, a ver por acá, a ver. Seguimos grabando. Espero que estén repasando, ¿ya? Todos ustedes muy bien ese tema, porque a la siguiente clase va a haber una evaluación. Va a haber una evaluación sobre el tema que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? Así que ahora sí. Ahora. Ahí. Muy bien. Ahí. Listo. Seguimos, mis queridos alumnitos de la institución educativa San Miguel de Ilave. Muy bien. Ahí, a ver. Ahí creo. Exactamente, ahí. Ya. Ahí. ¿Qué más tenemos acá, profesor? Ah, la obra Siete contra Tebas. Es una obra que desarrollan en diferentes universidades. La obra Siete contra Tebas, ¿de qué te habla? ¿Cómo se enfrentan los hijos de Edipo? Ya vamos a desarrollar. Edipo Rey. ¿Con qué autor? Sófocles, ¿ya? Pero al gran Esquilo le pertenece Siete contra Tebas, ¿ya? ¿De qué te hablan los enfrentamientos de los hijos de Edipo? Pero la obra que nosotros vamos a analizar, ¿cuál es? Ah, la obra La Orestiada. Profe, ¿qué género es? Tú sabes que el gran Esquilo desarrolla el género dramático, que el profesor Giovanni les dijo. En el periodo ático, profesor, lo único que se desarrolla es el género dramático, dos especies, tragedia y comedia. Por lo tanto, si Esquilo es el padre de la tragedia griega, ¿qué género representa? Ah, el género dramático. La Orestiada, ¿qué es? Profe, pertenece al género dramático. Especie, es una tragedia. La estructura, cuando te habla de la estructura, te habla de las tres partes. Y si tú tienes en cuenta la estructura, dices, profe, es una trilogía. Ya les digo el profesor Giovanni, Esquilo tiene una gran preferencia por el desarrollo de las trilogías. Eso tienes que tener en cuenta. Profe, ¿cuáles son las tres partes? Sí, en el examen tú vas a poner. La primera parte se llama Agamenón, la segunda se llama las Coéforas y la tercera se llama las Euménidas. Ya, hay un tema general que engloba toda esta obra, pero tienes que tener en cuenta, hay aparte temas, si tiene tres partes, cada parte tiene su propio tema. Por ejemplo, profe, me llega Agamenón. ¿De qué te habla la parte de la primera que titula Agamenón? Sobre la muerte del rey Agamenón. Ah, entonces tú dices, profe, la primera parte me habla sobre el asesinato. ¿De quién? Del rey Agamenón. Recuerda que Agamenón 10 años trató de invadir, ¿qué cosa? Troya. Eso desarrollamos en la obra de La Ilíada. 10 años que trató de destruir Troya, ya lográndolo al final, regresa. ¿Dónde, profesor? A su reino. ¿De dónde es Agamenón? Micenas. Micenas, no te olvides. Pero Agamenón no regresa solo. Agamenón regresa con su amante. ¿Quién es su amante? La hija del rey Príamo. ¿Quién es Príamo, profesor? El rey de Troya, que sucumbió. Acuérdate, pues, el padre del gran Héctor, el de tremolante casco, en la Ilíada, del gran Paris, el de rubia cabellera. Ah, ¿te acuerdas? Entonces regresa con Casandra, que es una sacerdotisa troyana, ¿ya? Como su esclava. Y cuando regresa, su esposa pues no está nada contenta. ¿Por qué? ¿Quién es su esposa, profesor? Tú respondes. La esposa del rey Agamenón es Climenestra. Profe, ¿por qué Climenestra quería matar al rey Agamenón? Uno, porque este desgraciado, ¿ya? Sacrificó a su hija Ifigenia para obtener, ¿qué cosa? La victoria en Troya. Sacrifica a su hija Ifigenia para obtener la victoria en Troya. Ah, ese es uno. Ojo, ese es uno. Luego, profesor, no le gusta nada pues a la reina que haya regresado con su amante. Ah, entonces la reina confabula. ¿Con quién? También tenía su amante. ¿Quién? Climenestra, la esposa del rey Agamenón. ¿Quién es su amante de la reina Climenestra? Tú dices, pues, profe, su amante es Tegisto. Entre Tegisto y Climenestra simplemente asesinan al rey Agamenón. La segunda parte, profe, ¿cómo se titula? Las Coéforas. Y en esta parte de las Coéforas, ¿qué lleva por tema?
La venganza. Profe, pero ¿la venganza de quién? La venganza del hijo del rey Agamenón. ¿Quién es? Orestes. A Orestes y Electra no les gusta nada, ¿ya? La idea de que su madre haya asesinado a su padre. Es por eso que Orestes viaja a Micenas. Y es así que asesina a su madre y al amante de su madre, a Egisto. Esto no le gusta nada a los dioses. Es por eso que ellos sueltan a las furias. ¿Quiénes son las furias, profesor? Son las tres bestias del infierno que van a buscar para, ¿no?, denotar el matricidio que este héroe ha cometido. Orestes trata de escaparse y logra refugiarse en el templo de Apolo. Es así que éste intercede ante Atenea para que ésta explique qué es lo que ha pasado. Es así que Atenea desarrolla qué cosa, profesor. Aparece después, tercera parte, las Euménidas. ¿Qué se titula, profesor? La justicia. ¿Por qué? Porque Atenea sustenta ante todos los dioses que Orestes nunca quiso cometer venganza. Lo que él quiso desarrollar es justicia ante la muerte de su padre. Eso tenemos que tener en cuenta. Eu, ¿qué significa? Bien o bueno. Tú recuerdas, pues. Eu, profesor, significa bien o bueno. Entonces recuerdas. Profe, la denotación de la Orestiada tiene tres partes: Agamenón, las Coéforas, las Euménidas. La primera parte habla sobre el asesinato del rey Agamenón, las Coéforas sobre la venganza ante la muerte del rey, y las Euménidas habla de la justicia. Profe, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza? Simple, chicos. El lenguaje que tiende a utilizarse en la Orestiada es netamente poético, ¿ya? Entonces, profe, presenta el Deus ex machina. Alguien me dirá, profe, ¿qué es el Deus ex machina? El Deus ex machina es cuando esta locución latina, ¿ya?, que denota qué cosa, profesor, cuando una deidad interviene a favor del desarrollo de los héroes. En este caso, el Deus ex machina, ¿por quién está representada, profesor Giovanni? Simple, hijo, en el examen de admisión tú marcas Atenea. ¿Por qué? El profesor Giovanni te explicó. Como Atenea trata trata de defender a Orestes ante los dioses. Intercede por él ante los dioses. Recuerda. Profe, el tema fácil. El tema es el destino de los Átridas en el Palacio Real. ¿De dónde, profesor? Contexto. Micenas. Agamenón es rey de Micenas. Eso tienes que marcar. En torno al asesinato, la venganza y la justicia, que son las tres partes que desarrolla la Orestiada. Los personajes, el profesor Iván ya te ha contado, en este simple argumento de desarrollar. Profe, los personajes que encontramos son Agamenón. Pero Agamenón tiene su esposa. ¿Quién es? Climenestra. Pero Climenestra tiene su amante. ¿Quién es? Egisto. Agamenón también regresó con su amante. ¿Quién es? Casandra. También está la hija Ifigenia, a la cual sacrificó para obtener la victoria. ¿Dónde, profesor? En Troya. Luego está Orestes y Electra, ¿no?, quienes van a denotar la venganza. Luego está la diosa Atenea, está el dios Apolo, donde de este se refugia para salvar su vida, pero también están las furias. Profe, ¿quiénes son las furias? Las furias son, pues, aquellas deidades, ¿ya?, que buscan, ya, como sea, cumplir la venganza, ya, por la sangre derramada de la madre de Orestes. Pero cuando Atenea las enfrenta, les dice que ya dejen de perseguir a Orestes y que si hacen eso, se van a poder quedar ahora acá, en el mundo del hombre, pero ya no como esas furias, esas bestias del inframundo, sino como ahora protectoras de la humanidad. Es por eso que viendo este mundo y comparado con el inframundo, que es gélido, oscuro, deciden quedarse en este mundo, siendo ahora protectoras ¿de quién? Protectoras de la humanidad. Hasta ahí los personajes. Profe, ahora ¿de quién vamos a hablar? Del gran Sófocles. Si Esquilo es el padre de la tragedia griega, Sófocles es el máximo exponente. Profe, Sófocles, también conocido como la abeja ática. ¿Qué le dicen, profesor? Máximo exponente de la tragedia griega, ¿ya? Nacionalidad, griego, pues. Estamos hablando de literatura griega. Profe, ¿dónde nace? Nace en Colona, en el año 496 al año 406 a.C. Género en el cual destaca, dramático. El género dramático. Especie, el profesor Giovanni dijo, hay dos especies en el periodo ático: la tragedia y la comedia. Y la trilogía trágica está formada por Esquilo, Sófocles y el gran Eurípides, ¿te acuerdas? Solamente hemos desarrollado un comediante. ¿Quién es? Aristófanes, el único.
¿ya? Profe, especie desarrolla la tragedia. ¿Cuáles son las características que presenta el gran Sófocles? Tú vas a marcar. Profe, Sófocles destaca por aumentó a 3 los actores. Si Esquilo trabaja con 2, Sófocles trabaja con 3 actores. Él humaniza la tragedia griega y profundiza ¿qué cosa? La psicología, la parte interna. ¿De quién, profesor? De los personajes que éste desarrolla. ¿Qué ciclo desarrolla, profesor? El ciclo tebano. El ciclo tebano. Ya que la Ilíada y la Odisea están desarrolladas en el ciclo y son el ciclo troyano. ¿Ya? Profe, ¿qué más tenemos acá? Ah, tú recuerdas. Profe, este autor presenta la mímesis. Profe, ¿qué es el desarrollo de la mímesis? Trata de copiar las acciones tal y como se representan para conllevarlas en su producción literaria. ¿Ya? Las obras que más destacan, por ejemplo, hemos desarrollado la obra Antígona. Profe, hemos desarrollado la obra Ajax, la obra Electra. Pero, ¿qué te viene en los exámenes de admisión? Ah, Edipo Rey. Género. El género al cual pertenece la obra Edipo Rey es el género dramático. Especie, tragedia, no se olviden. Profe, ¿Edipo Rey presenta las unidades aristotélicas? Claro que sí. Y son 3 las unidades aristotélicas. ¿Cuáles son? Tiempo, espacio y acción. Ah, y en Edipo Rey encontramos las unidades aristotélicas. Por ejemplo, la acción está desarrollado cuando se centra todo en torno a un solo tema. ¿Cuál es el tema, profesor, de Edipo Rey? Que el hombre no puede oponerse a su destino. El hombre ya ha marcado su destino y está fijado por el mandato de los dioses. ¿Recuerdan? Profe, el tiempo. Ah, en el desarrollo del tiempo, ¿qué tenemos acá? Las acciones se desarrollan ya en menos de un día. Y el espacio, todo se desarrolla frente al palacio de Tebas. Ah, entonces, la acción, todo se centra en un solo tema. El tiempo, las acciones se desarrollan en menos de un día. El espacio, el contexto de esta obra se desarrolla frente al palacio de Tebas. Sí. Profe, ¿cuál es el tema? Ya lo hemos dicho. El tema de esta obra es el destino del hombre fijado por quién? Por mandato divino, por los dioses. Profe, ¿quiénes son los personajes? Déjame contarte acá. Esta obra te habla sobre, profe, como el rey Layo, ya, sabe el destino que va a tener, porque el oráculo de Delfos le dijo, rey Layo, si tú tienes un descendiente, ese descendiente va a ser la vergüenza de tu casa. Layo vive ya 8 años con Yocasta, ¿ya? Y simplemente no la embaraza. Pero ¿qué pasa? Layo pues visitó, ¿ya? Las fiestas dionísicas en honor al dios del vino, Baco, se embriagó tanto que simplemente pues llegó ebrio a su casa y no recordó la advertencia que le había hecho el oráculo de Delfos. Embaraza a Yocasta, esta huye de Tebas, porque ella tenía conocimiento de la profecía del oráculo de Delfos. ¿Quién representa el oráculo de Delfos? El gran Tiresias, recordarán. Fácil, profe. Cuando Layo encuentra a Yocasta y está orgulloso del nacimiento de su primogénito, es así que simplemente la lleva a Tebas. Justo el día del nacimiento se presenta Tiresias en el templo y le dice, ese hijo te matará, ese hijo se casará con su madre, engendrará con ella y se quedará con este reino. Ante esa ya tragedia, ya porque es algo completamente monstruoso lo que le está diciendo el oráculo de Delfos, simplemente Layo llama a su general de las fuerzas tebanas. ¿Quién es, profesor? Creonte. ¿Quién es Creonte? Tú recuerdas el esquema que hace el profesor Giovanni. Creonte, profesor, es el general de las fuerzas tebanas. Pero Creonte también es hermano de ¿quién? De Yocasta, no te olvides. Y le da el mandato de que mate a este niño. Pero el general que tiene en brazos al niño, al verlo completamente desprovisto de cualquier protección, hace pues que las inclemencias terminen con él. Lo deja en un risco al pie del frío, el calor, no sé, la deshidratación, etcétera, qué sé yo, para que muera. Pero Edipo no muere. Todo esto había sido observado por un pastor que simplemente coge al niño y se lo lleva. ¿Dónde, profesor? A otro reino, fuera de Tebas. ¿Dónde, profesor? A Corinto. Y Edipo crece
crece en la aristocracia griega. Edipo, cuando se desarrolla ya como un gran héroe, Pólibo y Érope, que son sus padres adoptivos, le niegan regresar a Tebas. Este quería participar en las Olimpiadas griegas que se desarrollaban en Tebas. A la ausencia de su padre y su madre, decide viajar. Este viaja como un conocido héroe que en su paso logra terminar con unos ladrones, una esfinge, ¿ya? Y logra derrotar algunos males y su fama va acrecentándose. Cuando se encuentra con Layo en el cruce de caminos, el rey, al verlo completamente un chiquillo, decide golpearlo con el bastón y decirle, ¿qué fama tiene no, este jovenzuelo? Edipo, molesto por ello, mata a los guardias de Layo. Cuando Layo quiere detenerlo, Edipo simplemente lo empuja y este cae, golpeándose, ¿no? Toda la parte de atrás, muriendo. ¿Dónde, profesor? En el cruce de caminos. Pero Edipo, ¿sabe a quién mató? No, hasta eso Edipo no sabe que ha acabado con su padre, el rey Layo. Es así que llega a liberar al pueblo de Tebas de la Esfinge. Profe, ¿quién es la Esfinge? Era una bestialidad, una monstruosidad de la era antigua, que no dejaba entrar absolutamente a nadie de Tebas, ni salir ni entrar, pues siempre les daba un acertijo. Edipo logra responder este acertijo. ¿Cuál es el acertijo, profesor? Simple, pues hijo, tú recuerdas. La Esfinge le dice, quiero que me digas cuál es el ser que al nacer camina de 4 patas. A mediodía, ¿ya? Camina de 2 y a atardecer camina de 3. Edipo responde muy bien a este acertijo y le dice, es el hombre, que al nacer, ¿no? En la mañana, ¿no? Al nacer, es una metáfora, camina de 4 porque el hombre gatea. A mediodía, que es el desarrollo, ¿no? De las etapas de crecimiento del hombre, camina en 2, se sostiene en 2. Y ya el atardecer, que es la vejez de la humanidad, camina en 3, sí, porque los ancianos se apoyan con un bastón. Entonces Edipo, al responder completamente este acertijo, simplemente la esfinge decide irse. Llega como un gran héroe. ¿Dónde, profesor? Frente a la reina Yocasta. El pueblo exige a Yocasta que tome como esposo al gran héroe Edipo. Es así que contraen matrimonio y los dos simplemente se casan, sin saber que se está casando con su madre, ¿ya? ¿Cuántos años vive con Yocasta, profesor? 8 años, en los cuales va a engendrar 4 hijos. Un día Edipo está completamente solo caminando de pronto, ¿no? En Tebas, cuando se choca con Tiresias, que Tiresias es un ciego, es el oráculo de Delfos, y Tiresias siempre está cubierto con una capucha, completamente, ¿no? Está cubierto porque tiene los ojos blancos. Sobre la ceguera de Tiresias hay 2 versiones que vamos a encontrar. ¿Dónde, profesor? En la segunda parte, Edipo en Colonia. ¿Cuáles son esas 2 vertientes, profesor? 1, Tiresias era tan allegado a los dioses que un día subió al monte Olimpo y simplemente fue a buscar a Zeus. Al no encontrar respuesta, tocó fuerte la puerta y como nadie respondía, entró a la habitación y vio a Zeus y Hera, ¿no? Teniendo relaciones. Esto no le gustó nada a la diosa Hera, quien le golpeó tan fuerte la cabeza que sus ojos cayeron. Pero al denotar eso le regaló un báculo. Este le dio el poder de la predestinación, ver el futuro. La otra teoría dice que fue a visitar a la diosa Atenea y Atenea no le respondió. Cuando entró a la habitación, la diosa estaba bañándose. Entró a su aposento, al baño, y la vio completamente desnuda. Igual Atenea le golpeó la cabeza, pero al golpearlo, al tocarle la cabeza, le pasó el poder de la predestinación. Entonces, sobre la ceguera de Tiresias hay 2 vertientes, ¿ya? Hay 2 enunciados. Volvamos a lo nuestro. Edipo está caminando por el mercado, de pronto, ¡pum!, sin querer golpea a Tiresias, que está completamente ciego, cubierto con una capucha, cae al suelo. Edipo se limpia y muy déspota lo mira y le dice, ¿que no ves por dónde anda la realeza? ¡Ciego! Es ahí cuando Tiresias, que es completamente ciego, es como si le plantara sus ojos blancos a Edipo, se postra de pie y se para frente a él diciéndole,
En cuanto me has dicho ciego, ciego eres tú. ¿Qué no ves de dónde vienes? ¿Qué no sabes dónde vives y con quién? ¿Qué no sabes a quién mataste? Todas estas palabras deslumbran, ¿ya? En el pasado de Edipo que pide respuestas y se entera. Esta noticia hace que Edipo se incruste. La desesperación sobre su origen hace que se incruste estos dos dedos en los ojos y se los arranque. Sangra y deambula por la ciudad. La gente rápidamente vuela la noticia que llega a oídos de la reina, la cual se ahorca. Yocasta se ahorca. ¡Ojo! Fuera de escena. Fuera de escena. Yocasta termina ahorcándose fuera de escena, ¿ya? Mientras que Edipo, el final de la obra, ¿cómo es, profesor? Queda desterrado. ¿Por qué? Cuando se casó con la reina Yocasta, la gente le dijo, Rey Edipo, ¿qué haremos con el asesino del rey Layo? Y Edipo, por su propia boca, dijo, en cuanto encontremos al asesino de nuestro rey, será desterrado de Tebas. Es así que Edipo termina cumpliendo lo que él ha emanado. La obra culmina con el destierro de Edipo. Simple. Profe, ¿cómo termina el periodo ático? Con el desarrollo de Eurípides. Sobre Eurípides les voy a hablar y con esto termino la clase, mis queridos alumnitos del Colegio San Miguel. Eurípides es considerado por Aristóteles el más trágico de todos los trágicos. Eurípides ya desarrolla su teatro trágico a través de las féminas. Tiene una gran predilección por las mujeres. Por eso la mayoría de sus obras llevan el nombre de féminas. Por ejemplo, Hécuba. ¿Recuerdas quién es Hécuba? Ah, la esposa del rey Priamo. Por ejemplo, Andrómaca. Profe, ¿quién es Andrómaca? Andrómaca es la esposa del mejor héroe troyano, Héctor, el de tremolante casco. Ifigenia en Áulide. Profe, ¿quién es Ifigenia? Fácil, pues, hijo. Ifigenia es la hija del rey Agamenón que aparece en la obra que les acabo de narrar, el gran Esquilo, la Orestiada, ¿ya? Entonces, sus obras generalmente denotan féminas, tiene gran predilección por las mujeres, ¿ya? No se olviden. Denota que la actuación recae mejor en ellas, ¿no? Y debe ser, por eso mienten también, ¿ah? Ojo. Bueno, pero la mejor obra, profe, de Eurípides, ¿cuál es? Ah, Las Bacantes. Las Bacantes. Y el profesor Giovanni les dijo que también se desarrolla la comedia. Y encontramos un sátiro. ¿Quién es el único sátiro? Aristófanes. Aristófanes es el único sátiro que desarrolla esta literatura. Mejores obras de Aristófanes. Si no me llegan las nubes, me va a llegar las avispas. Muy bien, chicos. A la próxima clase, ¿qué estamos haciendo? Literatura clásica, literatura romana. Y no va a abarcar el profesor Iván y los tres periodos que les he hablado, el periodo de los orígenes, el periodo de Augusto y el periodo de la decadencia. El periodo de los orígenes no te viene en exámenes de admisión, no te viene ni Terencio, no te viene ni Plauto. ¿Quiénes te vienen? El periodo de Augusto, que es el mejor periodo. ¿Quiénes te vienen? Virgilio, Horacio y Ovidio. ¿Ya? Entonces, hasta la siguiente clase, espero que hayan atendido muy bien. El video, las fotografías de la pizarra lo tienen ustedes, lo tienen, ¿ya? Entonces, espero que les haya gustado la clase. A la siguiente nos vemos con un nuevo desarrollo y un nuevo tema. Bye, bye. Gracias, chicos. Cuídense. Nos estamos viendo. A ver, profe, acá.